Como alguien que ya pensaba en dejar el atletismo, que vivía cómoda con un buen sueldo detrás de un escritorio en otro país, terminó convirtiéndose en la mejor atleta de fondo en la historia de México. No es una exageración para llamar tu atención, es literal 24 récords nacionales rotos. Y lo más increíble no es la cifra, sino el punto del que partió para llegar ahí. Porque en 2019 esta mujer hizo algo que sus conocidos calificaron abiertamente de locura, renunció a su empleo, dejó su residencia en el extranjero, abandonó la estabilidad y se devolvió a México para apostarlo absolutamente todo a correr. Lo resumió en una sola frase: si quieres ser diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Pero antes de entender esa apuesta, hay que entender que su historia jamás fue una línea recta hacia arriba. Estuvo llena de caídas y la primera llegó cuando era apenas una niña que perdía siempre. Su nombre es Laura Galván y conviene empezar por una verdad incómoda. Al principio no era buena. En La Sauceda, una comunidad de caminos de tierra entre la capital de Guanajuato y San Miguel de Allende, una de 7 hermanos llegó al atletismo casi por accidente cuando una maestra de primaria aplicó pruebas físicas a todo el salón. Pero la propia Laura lo ha confesado sin rodeos: ni corría ni saltaba, iba al entrenamiento solo por estar fuera de casa. Y durante sus 2 primeros años todas las niñas le ganaban todas. Imagina entrenar 2 años seguidos perdiendo cada carrera. La mayoría se habría rendido. Lo que la mantuvo ahí y lo que pasó al tercer año es justo lo que define toda su carrera. Al tercer año ganó. Y no ganó cualquier cosa, se colgó la plata en la Olimpiada Nacional y ella misma reconoce que ese momento marcó todo lo que pensaba, porque por primera vez se vio capaz de hacer una carrera deportiva de verdad. Ese empeño diario la empujó muy lejos, tan lejos que a los 17 años se subió por primera vez en su vida a un avión en 2008 para competir en una carrera internacional en Canadá. La niña que veía aviones en las telenovelas ahora viajaba en uno. Y a partir de ahí, competir por el mundo se volvió su rutina. Pero ese viaje era apenas el primer escalón de un ascenso mucho más empinado, porque lo siguiente que conseguiría parecía reservado solo para unos pocos privilegiados. Ese siguiente escalón fue una beca deportiva completa en la Universidad de Kansas State, en Estados Unidos. Y aquí hay un detalle que pocos conocen: el entrenador llegó a ella casi por descarte, después de que otra joven rechazara la beca. Lo más revelador es que ni la propia Laura quería irse al principio. Aceptó por una razón fría y madura para su edad, entendió que estudiar una carrera y aprender inglés eran cosas mucho más duraderas que el deporte. En aquella universidad se volvió una de las mejores corredoras en la historia del programa, llegando a clasificar a los campeonatos nacionales de campo traviesa universitario en 2012 y en 2014. Sobre el papel, su historia ya tenía final feliz. Pero ese final feliz es exactamente donde estuvo a punto de perderlo todo, porque al graduarse como ingeniera en alimentos, Laura hizo lo que se supone que uno debe hacer: consiguió un empleo, se estableció en Estados Unidos y fue ascendiendo hasta puestos de gerencia. Tenía dinero, tenía estabilidad, tenía una vida resuelta. Y poco a poco el deporte que había sido su vida entera quedó archivado. El problema fue el estrés de ese mundo corporativo que la fue empujando de vuelta a lo único que de verdad la encendía por dentro: correr. Empezó a hacerlo otra vez como vía de escape y al hacerlo recuperó una chispa que creía perdida para siempre. Y entonces llegó 2019 y con él la decisión más arriesgada de su vida, la que abrió este video. Lo que pasó justo después de renunciar fue una avalancha que nadie vio venir. Porque ese mismo año, ya de regreso y apostándolo todo, Laura voló a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y firmó la proeza que la pondría en el mapa. La final de los 5000 metros fue una obra maestra de paciencia. Se escondió dentro del grupo casi toda la carrera, sin desesperarse, leyendo a sus rivales. Y en la última vuelta, a 200 metros de la meta, atacó de golpe, rebasó sorpresivamente a las punteras y cruzó primera. Oro panamericano, se lo dedicó a México, a Guanajuato y a la gente de La Sauceda, ese mismo lugar de caminos de tierra donde una niña perdía todas sus carreras. La apuesta loca había funcionado, pero el deporte de élite no perdona y el siguiente gran escenario le tenía preparado un golpe durísimo. Ese escenario fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, su debut en la cita más grande del planeta. Allí cumplió las marcas mínimas en 2 pruebas distintas, los 1500 y los 5000 metros, y en estos últimos corrió en 15 minutos con 0,16 centésimas, rompiendo el récord mexicano. Sonaba triunfo absoluto. Y sin embargo se quedó fuera de la final olímpica por menos de un segundo. Menos de un segundo después de años de sacrificio, después de renunciar a todo. Para muchos atletas, ese tipo de golpe define el resto de su carrera hacia abajo. Para Laura fue gasolina. Lo que hizo en los 2 años siguientes convirtió todos esos récords sueltos en una verdadera lluvia de marcas históricas. Entre 2021 y 2023, Laura entró en el mejor momento de su vida deportiva y empezó a destrozar registros
que llevaban décadas intactos. Bajó el récord nacional de los 1500 metros hasta 4 minutos, 3 segundos y 6 centésimas, borrando una marca que databa de 1998, impuso el récord de los 3000 metros en 8 minutos, 28 segundos y 5 centésimas. Y llegó la joya de la corona a los 5000 metros en 14 minutos, 43 segundos y 94 centésimas, conseguidos nada menos que en un campeonato mundial de atletismo, marca que la consagró como la fondista mexicana más rápida de la historia. A eso sumó el récord de los 10.000 metros con 31 minutos, 4 segundos y 8 centésimas. Pero los números fríos esconden algo que hace su hazaña aún más grande. Y es que el reconocimiento institucional para Laura nunca fue parejo y el episodio más doloroso llegó justo después de París. Apenas regresó de los Juegos Olímpicos de 2024, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le canceló la beca de alto rendimiento, argumentando que no había cumplido con un resultado competitivo porque no quedó entre los 12 primeros lugares. A ella le indignó el criterio, denunció públicamente que firmaban ese compromiso a los atletas apenas semanas antes de la competencia, sin ningún seguimiento durante el año previo. Imagina dedicar tu vida entera a representar a tu país, ser campeona panamericana, dueña de todos los récords nacionales de fondo y aún así recibir una carta quitándote el único apoyo que medio recibías. Afortunadamente la historia dio un giro poco después porque tras el cambio de dirección en el organismo, la beca le fue restituida y pudo cobrar los meses pendientes. Pero ese golpe revela algo y es que su carrera jamás se sostuvo sobre comodidades. Reúne todo lo que llevamos: una niña que perdía siempre, una mujer que renunció a una vida cómoda, una atleta que quedó fuera de una final olímpica por menos de un segundo y ahora una campeona que tuvo que pelear hasta por el reconocimiento de las propias instituciones de su país. Cada uno de esos obstáculos habría detenido a casi cualquiera y en conjunto la cifra que construyó a pesar de todos ellos es sencillamente difícil de creer. Esa cifra merece que nos detengamos en ella. 24 veces a lo largo de casi 2 décadas, Laura Galván mejoró un récord nacional mexicano, repartidos entre pista cubierta, pista abierta y ruta. De esas 24 marcas, 7 fueron solo en los 1500 metros, una distancia que reescribió ella sola una y otra vez. Y de todas esas marcas, 9 siguen vigentes hoy, 5 en la pista y 4 en la ruta, lo que la convierte en la corredora mexicana con más récords nacionales vigentes al mismo tiempo. Para entender la dimensión, varios de los registros que rompió llevaban más de 20 años sin que nadie los tocara. Ella misma lo cuenta con asombro, te quedas pensando, pero ¿quién tenía este récord antes de mí? Y aún teniendo todo eso, no se detuvo, sino que buscó un terreno completamente nuevo, uno donde casi nadie apostaba por ella. Después de conquistar todo lo conquistable en la pista, Laura tomó una decisión que muchos atletas evitan: salir del estadio y reinventarse en las pruebas de ruta, esas carreras por las calles donde la resistencia se mide en una escala brutalmente distinta, y volvió a hacer historia. A inicios de 2026, en el medio maratón de Houston, paró el reloj en 1 hora, 7 minutos y 31 segundos, rompiendo nada menos que un récord nacional que llevaba 23 años intacto, una marca de la legendaria Adriana Fernández que databa de 2003. Fue su récord número 24, la mujer que de niña perdía todas sus carreras seguía batiendo marcas que parecían eternas. Y eso nos obliga a volver al principio de todo, aquella decisión que parecía una locura. Porque ahora la pregunta del inicio cobra otro sentido. ¿Por qué alguien que ya lo tenía todo renunciaría a la comodidad para volver al dolor? La respuesta después de este recorrido es clara. No renunció a pesar de tenerlo todo, o renunció porque entendió que el éxito que no te hace sentir vivo es solo una jaula cómoda. La historia de Laura Galván no es la de un talento que nació corriendo. Recordemos que durante 2 años perdió absolutamente todas sus carreras. Es la historia de alguien que cayó muchas veces, que perdió de niña, que se quedó fuera de una final olímpica por menos de un segundo, que compitió bajo la incertidumbre constante de perder su apoyo y que aún así eligió levantarse cada vez. La Gacela de la Sauceda no nació campeona, decidió serlo otra vez cada vez que el camino le dijo que se rindiera. Y queda una pregunta abierta de esas que dividen opiniones. ¿Qué define realmente a un atleta histórico? ¿El talento con el que llega o la cantidad de veces que es capaz de levantarse después de caer? Hay quienes dirán que sin un don natural Laura nunca habría roto 24 récords, que el talento siempre es la base de todo. Y hay quienes responderán que el talento sin la terquedad de volver una y otra vez no sirve de nada, que lo que la hizo histórica no fue cómo empezó, sino cuántas veces se negó a parar. La respuesta quizá dependa de cuánto creas tú en el don y cuánto en la voluntad de seguir.